Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Aquí ya con nuestra clase número 11 con el tema las funciones cognitivas ejecutivas de nuestra asignatura educacional. Es demasiado importante ya que son las funciones ejecutivas las que gobiernan el cerebro. Entonces son las funciones más importantes del cerebro. ¿Y cuáles son? Entonces son lo que abarca la solución de problemas, control de inhibitorio, memoria de trabajo, autorregulación, reflexibilidad cognitiva, atención, planificación. Y esta es una terminología muy nueva que ahora se está implementando, que son las funciones ejecutivas. Las funciones cognitivas ejecutivas entonces abarca tres aspectos muy importantes. La parte de cognición, que es la información para el manejo y la orientación del comportamiento. La emocionalidad, sentimientos, motivación. Y las funciones ejecutivas son las que aporta cómo se expresa el comportamiento, combinación de diversos procesos cognitivos. Entonces se combinan muchos procesos cognitivos para poder darse lo que es las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Durante el día, las 24 horas, utilizamos continuamente nuestras funciones cerebrales. Entonces acá podemos ver en el gráfico, muy lindo expresa el cerebro todo lo que puede hacer, los movimientos de derecha a izquierda, lenguaje del habla, números lógicos, lenguaje escrito, la memoria, sentido espacial, sentido del arte, instinción sensorial, sentido musical, los movimientos, la lateralidad. O sea que las funciones cognitivas es demasiado importante porque implica todo lo que es el proceso mental del cerebro. Las funciones ejecutivas es el director de orquesta que dirige y supervisa el cerebro. Entonces son las habilidades cognitivas, abarca otra vez las habilidades cognitivas autodirigidas internamente al servicio de una meta. Influyen en nuestras conductas mediante la autorregulación, en la actividad cognitiva y en la emocional. Son las funciones más complejas y evolucionadas del ser humano. Máxima expresión del desarrollo cerebral, siendo la respuesta del control último de la cognición, la conducta y la actividad emocional. La región del cerebro implica en estos procesos se localiza en el lóbulo frontal. Los elementos claves que las funciones ejecutivas tienen: anticipación y desarrollo de atención, control de impulsos y autorregulación, flexibilidad mental y utilización de realimentación, planificación y organización. Y como dice Goldberg, el neuropsicólogo sostiene que las funciones ejecutivas son el cerebro del cerebro otra vez. Entonces, ¿dónde es que se ubica esto? Todo esto en la zona frontal, perdón, en el lóbulo prefrontal, acá como vemos en la imagen. Acá vemos el lóbulo prefrontal. Entonces, ante una lesión de esta parte del cerebro, podemos encontrarnos con un déficit ejecutivo. Impacta en alteraciones para resolver situaciones complejas o novedosas.
encontraremos dificultades para transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes y acciones, donde hay un daño cerebral en el lóbulo prefrontal, dorsolateral, prefrontal rostrolateral y prefrontal ventrolateral. Es demasiado importante conocer dónde se encuentra dónde en la parte del cerebro se encuentra lo que es las funciones ejecutivas. Procesos implicados en las funciones ejecutivas: el razonamiento, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la anticipación, fijación de metas, velocidad de procesamiento, inhibición, monitorización, ejecución dual, toma de decisiones, cognición social. Todo esto hace lo que es las funciones ejecutivas. Es demasiado importante manejar cada una de ellas. Los modelos del funcionamiento ejecutivos. Según Rita Levi, neuróloga italiana, en el año 1986, premio Nobel de la Fisiología y Medicina, junto con el biólogo Stanley Golden, por el descubrimiento de los factores de crecimiento nervioso gemela. Su gemela muere a los 91 años y entonces ella dice que el cerebro no se jubila. Y William James, psicólogo y filósofo norteamericano, introdujo en el año 1980 el término de plasticidad del sistema nervioso del cerebro. Alex Luria, médico y neuropsicólogo ruso, en el año 1980 fue el primer autor que, sin nombrar el término, conceptualizó las funciones ejecutivas como una serie de trastornos en la iniciativa, motivación, formulación de metas y planes de acción, en la automotivación de la conducta asociada a las lesiones cerebrales. Ya fue encaminando lo que va a ser más adelante las funciones ejecutivas. En el término de las funciones ejecutivas fue acuñada por la neuropsicóloga estadounidense Muriel Deuchet. Ella, en el año 1982, fue quien las define como las capacidades esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Es demasiado importante porque ella fue la que le acuñó las funciones ejecutivas. Gracias a esto nosotros podemos tener una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Los modelos. El modelo 1, que va los modelos propuestos por Anderson. En este modelo las funciones ejecutivas se dividen en 4 factores: la flexibilidad cognitiva, establecimiento de metas, procesamiento de la información y control de atención. En el segundo modelo está propuesto por Bartlett, donde brinda principal interés en la capacidad de la inhibición de respuestas autónomas, capacidad que permite al ser humano predecir y controlar su propio comportamiento. Este mecanismo de inhibición actúa por la interacción de 3 factores: la capacidad de inhibir respuestas, la interrupción de respuestas prepotentes y el control de la interferencia. Entonces, nosotros vamos a ir viendo 4 modelos en donde se van presentando cómo funciona, cuáles son los aspectos que abarca las funciones ejecutivas según cada autor. Y tenemos la propuesta de Brown. Él manifiesta que considera un conjunto de 6 habilidades mentales
independientes que trabajan simultáneamente y de forma inconsciente como sistemas funcionales interrelacionados. Primero la activación, después la concentración, después viene el esfuerzo, después la emoción y después va la memoria para poder dar a la acción. Entonces, estos son los pasos según Brown de cómo funciona las funciones ejecutivas, que valga la redundancia. Después tenemos lo que es el modelo 4, modelo propuesta por Gioia. Este modelo afirma que el funcionamiento ejecutivo global se organiza en dos dimensiones: metacognitivas y regulación comportamental. Entonces ahí se diferencia en los otros, en los otros modelos que nosotros vamos a leer y analizar bien con los materiales que les voy a pasar. Y por último tenemos el síndrome del ejecutivo y disejecutivo. Entonces, ¿cómo se da el síndrome disejecutivo? Conocido también como síndrome prefrontal, se caracteriza por trastornos del área cognitiva, de memoria y de la conducta, presentando manifestaciones de agresividad, falta de atención y pérdida de inhibiciones, entre otras. Las funciones ejecutivas dependen de la corteza prefrontal, eso tenemos que manejar. La corteza prefrontal o cerebro ejecutivo funciona como una red de tres grandes sistemas funcionales ejecutivos. Entonces, dorsolateral, orbital y medial. Entonces, el dorsolateral, síndrome pseudodepresivo, alteraciones de la flexibilidad reflexiva en conductas de perseveración, memoria de trabajo y contexto. Cuando hay daño en esta parte, entonces los especialistas manifiestan que se da en memoria de trabajo, hay problemas. Después está el síndrome prefrontal orbital y después está el síndrome medieval o singular, también para analizar un poco dónde las alteraciones de la memoria emocional en las áreas de supervisión, atención y en la toma de decisiones es donde cuando se lastima esta parte, entonces afecta directamente la parte emocional y la parte de la supervisión atencional y la toma de decisiones. Entonces esto es lo que en forma general estamos viendo, lo que es las funciones ejecutivas del cerebro. Cualquier cosa estamos a las órdenes y nos vemos muy pronto.